Hola niños y niñas, bienvenidos a la clase de historia de esta semana. Como ustedes podrán apreciar acá en la portada de nuestro PowerPoint, tenemos algunas imágenes que son características de la zona austral de nuestro país. Ya tenemos una imagen que vamos a proceder a explicar durante el transcurso de esta clase, un mapa físico y un mapa climático eh, en donde se expresan un poco las características de este territorio. Esta es la clase de quinto básico y mi nombre es Gustavo Núñez. El objetivo de esta clase es identificar características geográficas de la zona austral. El contenido es Geografía de Chile, zona austral, y la página en donde ustedes pueden encontrar este contenido es la página 23 y la página 24 de su libro de estudio. Ya, para dar inicio a esta clase vamos a ver un breve video, ¿ya? Para poder contextualizar el contenido. Por último, la zona austral. Esta es la parte del continente más cerca a la Antártica. La zona austral incluye la 11ª y la 12ª región. Esta zona se caracteriza por sus innumerables islas y frío clima. La cordillera de la costa desaparece y la depresión intermedia se hunde. Aquí termina la cordillera de los Andes, donde disminuye tanto tamaño que deja que el océano Atlántico se conecte con el océano Pacífico. Todo este sector está interrumpido por fiordos y canales, creando islas dispersas en el mar. Al sureste de la cordillera se ubica la Patagonia, la cual es plana. Dentro de sus atractivos encontramos lugares como el Parque Nacional Torres del Paine o el Estrecho Magallanes. Como actividad económica, esta zona ha desarrollado la ganadería, enfocada en el cuidado de bovinos, es decir, ovejas, explotación de petróleo y gas natural, y recientemente la pesca salmón. Este es el sector menos poblado de todo Chile debido al clima hostil y difícil acceso a servicios básicos. ¿Te imaginas vivir en una de estas islas? ¿Cómo crees que la gente de la zona austral va a comprar, por ejemplo, remedios? Ya bueno, ahí teníamos un breve video en donde se pueden apreciar algunas de las características principales de esta zona austral. Y de hecho, al final de este video aparece una pregunta que es súper cotidiana, que habla precisamente cómo creen ustedes que las personas que viven en estos sectores tan alejados eh, compran o pueden ir a comprar remedio en caso de que lo necesiten. Bueno, yo les cuento que esa situación es algo complejo hasta la actualidad, considerando que independientemente existan medios de transporte como el vehículo, los aviones, aún así hay sectores de la zona austral de Chile que están completamente aislados y que tienen conexión o acceso a salud no de forma diaria, sino que muchas veces de forma mensual, de forma semanal o de forma semestral. Por lo tanto, esa es una de las dificultades que tiene la gente que vive en esta zona. Por lo mismo también es tan valorable que ellos hagan patria en estos territorios tan alejados. Unos conceptos que tenemos que tener en cuenta para comprender el contenido de esta clase. ¿Qué es un fiordo? Los fiordos es un valle glacial de laderas abruptas y escarpadas que se encuentran ocupados por el mar. ¿Ya? Cuando se habla de valles son estas cuencas o estas depresiones que se generan entre montaña y montaña. ¿Ya? Eso es un valle y estos valles se provocaron precisamente por las acciones de los glaciares. Antes, entre estos cerros, entre estas montañas, existían glaciares que al derretirse dejaron esta forma y que actualmente son cubiertas por el mar. ¿Ya? Eso es un fiordo. Ahora, dijimos, estamos hablando de la zona austral. Dice, la zona austral se extiende desde el Golfo de Corcovado al sur de la isla de Chiloé hasta el territorio antártico chileno. O sea, lo que está marcado con morado acá en la imagen en el mapa y encerrado en un círculo. Esta área presenta frío imponentes paisajes, el desplazamiento de los glaciales y la acción del viento han moldeado parte de la superficie de la zona, otorgándole rasgos particulares. Como le dije anteriormente, los glaciares han formado el territorio, ¿ya? A través de su paso. La planicie litoral. En esta parte del país, la planicie litoral es nula. No hay planicie litoral. ¿Por qué? Debido a que
hay el territorio chileno en este sector se empieza a fragmentar, se divide, se transforma en islas. Por lo tanto, no hay una planicie litoral como si la teníamos, por ejemplo, en la zona central o en la zona sur de Chile, donde de hecho teníamos ciudades asentadas en aquellos lugares. Acá en la zona austral ya esa planicie litoral no existe, no existe. Solamente tenemos islas y fiordos, que era el concepto que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y eso también le da la particularidad al territorio de la zona austral. Dijimos que empieza desde el Golfo de Corcovado, la zona austral. El Golfo de Corcovado es la parte sur de la isla de Chiloé, y acá tenemos algunas imágenes muy representativas. Por ejemplo, en estos sectores generalmente se pueden apreciar o avistar ballenas, jorobadas, ¿ya? Y de distinto tipo. También en los tiempos de invierno o cuando el clima está un poco, o cuando el clima, o sea, cuando el tiempo está malo, el oleaje y las embarcaciones sufren mucho el embate del clima, del tiempo. ¿Ya? Y ahí son imágenes representativas de esta zona del Golfo de Corcovado. Cordillera de la Costa. Acá la cordillera de la costa aparece en islas, en el archipiélago de Chonos y Huaytecas, y emerge por última vez en la península de Taitao. La península de Taitao acá está encerrada con un círculo rojo, y esa es la última vez que aparece la cordillera de la costa como nosotros la conocemos en el resto del país, ya con sus cerros y sus características comunes. Esta es la última vez que nosotros podemos visualizar la cordillera de Taitao, la cual desaparece en esta península. ¿Ya? Cordillera de la Costa, península de Taitao. De hecho, acá tenemos algunas imágenes en donde acá podemos apreciar, por ejemplo, esas pequeñas islas que se visualizan en la imagen son parte de la cordillera de la costa. ¿Ya? Depresión intermedia. Se presenta en forma de islas y aparece por última vez en la península de Taitao. Pasa lo mismo que con la cordillera de la costa. De ahí en adelante, desde el Golfo, desde la península de Taitao hacia el sur, ya no existe depresión intermedia. ¿Ya? Hasta ahí solamente llega la depresión intermedia en nuestro país. Desde ese punto hacia el sur, todo se transforma en islas. En cuanto a la cordillera de los Andes, se aprecia erosionada y fragmentada por los hielos. En gran parte de la zona se presenta en forma de islas, fiordos y penínsulas. Desaparece bajo el mar del Cabo de Hornos y reaparece en la Antártica. ¿Ya? La meseta, también tenemos la meseta patagónica, que se ubica al este de los Andes en forma de terrenos planos y extensos. Ya, acá tenemos dos cosas muy relevantes que mencionar. La cordillera de los Andes va rodeando la frontera con Argentina, ¿ya? Y desaparece en el Cabo de Hornos. Desaparece en el Cabo de Hornos, acá donde termina Chile, y vuelve a reaparecer en la Antártida, donde estoy marcando yo con la flecha. También en este sector, la cordillera de los Andes tiene una parte que se llama la meseta patagónica, que son territorios planos que también compartimos con Argentina, ¿ya? Y que están al este de la cordillera de los Andes. Por ejemplo, acá tenemos, quisiera partir por este que es son dos fotografías del Cabo de Hornos. También tenemos acá Artartandes, que es el nombre que se le da a la cordillera cuando ya se emerge en el continente antártico. Y acá podemos apreciar cómo el relieve desaparece en el mar. Esto es una imagen satelital, ¿ya? Cómo el relieve, cómo la cordillera desaparece en el mar, reapareciendo en algunas pequeñas islas por aquí, si siguen la flecha de mi mouse, y vuelve a aparecer nuevamente en estas islas y llega hasta la Antártida. ¿Ya? Es una imagen satelital y que puede mostrar el relieve e incluso bajo la superficie marina. Aguas superficiales, se aprecia grandes lagos y campos de hielo, es decir, extensos territorios cubiertos de hielo. Los ríos nacen en el sector oriental de los Andes y poseen grandes caudales. Acá los ríos, al tener una gran cantidad de hielo, de frío, los ríos también son más caudalosos que en el resto del país. Acá tenemos los campos de hielo sur, ¿ya? Y que acá se refleja la cantidad de agua que nosotros tenemos como país, ¿ya? Como reserva. Es muy importante los campos de hielo sur, no tan solo para Chile,
y Argentina, sino que también para el mundo, debido a que en estos campos de hielo se encuentra la mayor cantidad de reserva de agua dulce del planeta. En algún punto de la humanidad, cuando el mundo o algún país se quede sin agua, lo que se va a tener que hacer va a ser recurrir a estos campos de hielo sur para poder abastecer de agua a un país que lo necesite. En cuanto al clima, predominan los climas fríos. En la costa existe abundancia de precipitaciones durante todo el año, baja temperatura y constantes vientos. En el territorio ubicado al este de los Andes se presenta baja temperatura, fuertes vientos y escasas lluvias, aunque aumenta las precipitaciones en forma de nieve. En las islas del extremo sur hay bajas temperaturas nuevamente y abundante lluvia nuevamente, lo que tiene como consecuencia la presencia de suelos pantanosos. En el territorio antártico existe un clima polar con abundante nieve y temperaturas muy bajas. ¿Ya? Si nosotros podemos analizar este mapa, el cual está coloreado por clima, tenemos frío de montaña, estepárico frío, ¿ya? El estepárico en este caso tenemos acá lo que vendría a ser la meseta patagónica, tenemos templado lluvioso sin estación seca, ¿ya? Esto muy lluvioso, nunca para de llover, templado frío lluvioso sin estación seca, ¿ya? También la tundra y el polar que vendría a ser la Antártida. Ya, a continuación veremos dos videos que pueden ilustrar un poco esta situación o estas características del paisaje. Por ejemplo, acá vamos a ver el primer video que corresponde a una noticia de Punta Arenas. Ahora en Punta Arenas y la ciudad nuevamente completa, vestida de blanco. Esto porque la noche de ayer y la mañana de hoy, jueves, nevó intensamente. Fueron cerca de una hora la que estuvo nevando aquí en Punta Arenas. Un panorama perfecto para quienes nos visitan de otros lados del mundo, también de otros lados del país. Es por eso que ellos fueron los más felices. Los turistas sí pudieron disfrutar de esta hermosa postal que deja la nieve, el cuarto evento de precipitación sólida, como se le llama aquí en Punta Arenas, en lo que va del invierno. Es por eso que los invito a escuchar las palabras de los turistas, quienes disfrutaron de este fenómeno. Escuchemos. Primera vez que veo nieve en mi vida, soy de Venezuela, y bueno, súper contento, parezco un niño con un dulce con esta postal. Desde que llegué estaba nevado y hoy me tocó ver por tercera vez en la vida nevar. Así que impresionante. Me parece estupendo, bonito el clima, el panorama ideal. Así que bien, todo bien. Es maravilloso. La sensación que tiene en el cuerpo, en el alma, es maravilloso. Es lindo. Ha precipitado 1 centímetro de nieve en las horas del... Y bueno, acá podemos apreciar cómo una de las características principales de la zona austral se hace presente, que es la cantidad de frío que hace y la cantidad de lluvia que cae en los meses de invierno. También quisiera ver el segundo video, en donde se puede apreciar los campos de hielo sur, ¿ya? Una expedición que hicieron unos jóvenes a los campos de hielo sur y muestra un poco el paisaje característico de esta zona. Campos de Hielo Sur es mayor en superficie que 42 países del mundo, incluidos Jamaica, Bahamas y Qatar. Es prácticamente un país de hielo, una mini Antártica metida en la mitad del continente. Llegar al hielo no es tarea fácil. Hay que esperar ventanas de tiempo para cruzar en lancha, en auto, y luego caminar a través de bosques plagados de árboles. Incluso con toda la tecnología GPS disponible, nos perdíamos continuamente. La aproximación a campos de hielo fue quizás lo más duro del viaje, con jornadas de sol a sol patagónico, de 17 horas diarias, con subidas, cruces de ríos y más subidas que nos dejaban exhaustos. Los campos comienzan a acercarse a nosotros, con sus brazos de glaciares gigantes que se confunden con el cerro. Llegamos al glaciar, después de varios días de aproximación. Finalmente empezamos a utilizar los kilos extra de equipo técnico que hemos cargado por tantos días. Por un rato, el cansancio acumulado se olvida. Es como si comenzara un viaje totalmente nuevo, una nueva forma de caminar. Cada paso debe ser con doble cuidado y al ritmo de la cordada, para no tropezar o caer en una grieta.
La importancia de la cordada pasa a ser crucial. Solo por el hecho de estar amarrados y en cierto sentido confiar tu vida en los otros. Va mucho más allá. En un lugar en que las calorías que entran son la mitad de las que salen, el apoyo de los compañeros es quizás el ingrediente que se necesita para lograr la meta. El glaciar no es un monumento estático, está en constante movimiento. Se abren y cierran nuevos caminos, nuevas grietas que cruzar. Tenemos que iniciar nuestra propia ruta, saltar de grieta en grieta, cruzar ríos y puentes de nieve que a veces colapsan. Al final de cada jornada, siempre recobramos energía admirando este gigantesco mar de hielo. El tiempo en la Patagonia es impredecible. Hay días que quizás se debería llamar campos de viento sur, con ráfagas de más de 80 km por hora, viento de lado, viento de frente, y algunos días de suerte con viento a favor. Pero dicen que lo que cuesta se aprecia más. Nos toca armar campamento, entre medio de grietas y con ríos subterráneos. Nos preparamos para una noche con viento fuerte. Finalmente podemos descansar. Tuvimos muy pocas ventanas de buen tiempo para grabar en condiciones ideales. Más de 120 kilómetros caminados, miles de grietas cruzadas. Todo lo que hubo detrás de esta expedición. Todo para que valga la pena quizás tan solo una toma que recordaremos por siempre. A veces, para llegar a la belleza y naturaleza, hay que atravesar un viaje de paisajes, obstáculos y dificultades que al final del día valen la pena. Hago estas expediciones por distintas motivaciones, para conectarme con la naturaleza, para desafiarme física y mentalmente, y para compartir experiencias y lugares al resto del mundo. Ya, entonces a través de esos dos videos yo creo que podemos visualizar súper bien lo que significa los campos de hielo sur y también el clima que está presente en la zona austral de nuestro país, ¿ya? Actualmente la zona austral de nuestro país es muy turística, precisamente por esta diversidad de paisajes y lo impresionante de estos paisajes. Bueno, para continuar considerando, viendo el punto de la biodiversidad, la zona en que esta zona en su área occidental presenta bosques de coigüe, roble y cipreses. En cambio, en la zona cordillerana se encuentran los de lenga, ñirres y alerces. En la Patagonia, como consecuencia de fuertes vientos, la sequía y el frío, la vegetación se reduce a matorrales y pastos duros como el coirón. En cuanto a su fauna, destacan guanacos, huemules, ñandúes, cóndores y además pumas. Bueno, los pumas, los cóndores son animales que están presentes a lo largo de todo el territorio nacional. Nuevamente acá aparecen estos auquenis, que son los guanacos, por ejemplo, y que también están presentes a lo largo de todo nuestro territorio. Ya acá tenemos algunos cipreses, coigüe, roble, guanaco, ñandú, ñirres. Ya que me cuesta un poco pronunciar esa palabra. Acá tenemos animales y faunas típicas de la zona austral. Por lo demás, esta fauna es endémica de nuestro país. Ya solamente se da en este territorio. La habitabilidad de la zona austral. Esta zona es la que presenta menor concentración de población en el país, dadas las condiciones climáticas, el aislamiento y las extensas zonas cubiertas con bosques, lagos, glaciares e islas. Algunos de los centros urbanos destacados son Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico y Punta Arenas. Parte de la población de esta zona se vincula a ciertas actividades como la ganadería extensiva de ovinos, la pesca y el turismo. ¿Ya? Los ovinos, cuando se refiere a la ganadería de ovinos, son las ovejas, ¿ya? O los corderos también. Y tenemos la ciudad de Coyhaique desde el aire, y también tenemos una particularidad de Chile Chico, ya que son estas catedrales de mármol que son actualmente muy turísticas y muy visitadas en la zona. La actividad. 1. Compare el mapa de la zona con el de la zona sur, ¿ya? ¿Qué diferencia y semejanza observa en relación con el relieve y las aguas superficiales? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias que nosotros podemos encontrar entre la zona sur y la zona austral de nuestro país? Tienen cosas parecidas y también tienen cosas distintas.
ustedes tienen que visualizarlas comparando los contenidos y las materias de la clase. ¿Qué elementos naturales y artificiales observan en la fotografía? ¿Qué relaciones pueden establecer entre esos elementos y las actividades del ser humano en la zona? Ya tenemos una fotografía acá, que también la pueden encontrar en su libro. Tenemos algunas características urbanas y parte del relieve. Y la 3, ¿cuáles son las principales particularidades del clima de esta zona? ¿Por qué? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo que solamente se da acá? ¿Qué es lo particular de esta zona austral? Según lo que hemos visto en los videos y también según lo que hemos explicado en los distintos elementos que conforman este territorio. Ya, para sintetizar la clase, para hacer un resumen, en cuanto al relieve, el planicie litoral es totalmente ausente en cuanto a la cordillera de la costa, y se transforma en archipiélagos o islas. La depresión intermedia también son archipiélagos o muchas islas. Cordillera de los Andes desaparece en el Cabo de Hornos y aparece en la Antártica. Cuando hablamos de aguas superficiales, lagos y campos de hielo sur, y ríos de grandes caudales. Esas son nuestras fuentes de agua superficial en este territorio. Cuando hablamos del clima, este clima es frío, abundantes precipitaciones, bajas temperaturas y constantes vientos, ¿ya? Muy característico de la zona austral. En cuanto a la biodiversidad, tenemos bosques de coigües, robles y cipreses, lengas, ñirres y alerces, guanacos, ñandúes, etc. En cuanto a los recursos naturales, tenemos los campos y hielo, ¿ya? Cuando me refiero al campo, hablo del espacio que hay para la ganadería, ¿ya? También tenemos el hielo, que es considerado una fuente de agua dulce, una reserva de agua dulce a nivel mundial. Tenemos también en esta zona, se da el gas, ¿ya? Como recurso natural, recursos marinos y también ganado, ganadería. La relación del ser humano con el medio, hay menor cantidad de población a nivel nacional. En estos sectores, en donde el ambiente es tan inhóspito, muy complejo para habitar, la cantidad de población disminuye considerablemente en comparación a otras zonas del país. Ya, para finalizar, lo ideal es que ustedes escriban esto en su cuaderno y me lo envíen junto con la actividad. Primero tienen que realizar una pregunta que le haya quedado sobre la clase, ¿ya? Siempre queda alguna duda por ahí dando vueltas. Por lo tanto, como ticket de salida y cierre de la clase, ustedes pueden escribir esa pregunta para enviármela posteriormente. Después dice, cosas que me gustaron de la clase. Menciona una, por lo menos, ¿ya? Si quiere poner más, obviamente puede colocar más en ese ítem. Y por último, ¿qué fue lo que aprendió en esta clase? ¿Qué aprendí? Entonces usted escribe estos tres elementos del ticket de salida y lo envía junto con su actividad. Y lo estaremos revisando también en la clase de retroalimentación. Espero haya quedado claro el contenido de esta clase y nos vemos en una próxima clase de retroalimentación. Hasta luego.